Mi deseo con este videíto es agradecerles a todas las mamás, las hermanas, las amigas que rezan por nosotros y por las vocaciones en esta hermosa obra de IBES Mamás. Siempre tengo presente, cada vez que aparece una nueva convocatoria para las 40 horas, mi madre me hace un llamadito, me dice: haceme el favor de anotarme, porque por ahí se le complica un poco la cuestión informática. Entonces le hago ese favor, entre comillas. Después me quedo pensando, le estoy haciendo un favor a mi madre de anotarla, pero para que ella rece por mí. Y si se anota en un horario inconveniente para mí, bueno, yo estaré descansando, pero que ella rece, está anotada. Es una cosa muy hermosa esto. Obviamente, el rezar, Jesús lo ha pedido para todos los cristianos, que todos oremos los unos por los otros. Pero el saber que hay un pequeño ejército de mujeres que interceden por nosotros y por las vocaciones ante Dios, eso da mucha fuerza. El hecho de que estén anotadas, el ver esa grilla con tantos nombres durante todos los horarios, le puede dar tanta fuerza a un misionero, le puede dar también tanta bronca al infierno. Entonces, no dejen de hacerlo. Es una forma también de concretar aquello que nos pide el Señor. Si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y van a conseguir de mi Padre lo que pidan si se unen. Eso lo hacemos cada vez que rezamos en familia o que vamos a la iglesia, pero también, gracias a la tecnología, es un modo concreto de reunirse muchas, en este caso, en nombre de Cristo, pidiendo por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y especialmente las vocaciones para nuestra querida familia. Entonces, no dejen de anotarse. Después, esto nos hace pensar, y las quiero hacer pensar también, ¿hasta qué punto va nuestra fe en la oración? En el poder que tiene la oración. Ustedes son mujeres de fe, ciertamente, pero solamente Dios sabe hasta qué punto están convencidas de que Dios escucha cuando ustedes elevan una plegaria. El 13 de mayo del 81, San Juan Pablo II sufría el atentado. El mismo Papa dijo después: fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala, y el Papa agonizante se paró en el umbral de la muerte. Tiempo después, el entonces cardenal Ratzinger hacía esta hermosa reflexión, muy sugestiva para nosotros: que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones. Tu oración puede influir en la historia. ¿Lo crees o no lo crees? Santo Tomás habla de esta influencia que puede tener la oración. Dice él, no tiende la oración a cambiar la disposición divina, sino a obtener todo aquello que Dios tenía dispuesto a conceder por las oraciones de las almas santas. Con nuestra petición merecemos recibir lo que Dios desde toda la eternidad tenía pensado darnos. En la providencia de Dios estaba que Él quería conceder una gracia, pero siempre y cuando hubiese un alma que la pidiese. Y es así. Tienen que tener esta fe, hacer estos actos de fe, cada vez que se anotan o cada vez que rezan en general. Sentir que Dios las escucha y que tal vez está esperando la oración de ustedes para conceder esa gracia. Acuérdense, por ejemplo, de aquel pasaje de la mujer cananea. Ella no era judía, pero con mucha confianza le pide a Jesús
que le cure a su hija. Jesús aparentemente no le escucha. Ella insiste, insiste. En un momento Jesús dice con un aparente desprecio: no está bien darle el pan de los hijos a los cachorros, a los perros. Yo he venido para las ovejas de Israel. La mujer no se dejó amilanar y al contrario insistió más y con más humildad. Y la mujer le dice: sí, Señor, pero también es cierto que los cachorros se sacian con las migajas que caen de la mesa de sus señores. Como diciendo: yo te pido las migajas de tu poder, eso a mí me sobra. El Señor, conmovido, le dice: mujer, grande es tu fe, que se haga como has pedido. Y San Juan Crisóstomo indica esto. Miren cómo Jesús le concede esa gracia, y con esa frase: que se haga como has querido. Esa frase suena a aquellas frases de las primeras palabras del libro del Génesis: hágase la tierra, hágase el firmamento. Y el firmamento fue hecho. Como diciendo, esta mujer, por su humildad y por su oración, participó del poder de Dios, porque se hizo con el poder de Dios, pero de acuerdo a la fe que ella tuvo en su oración. Por eso entonces, entender esto. Vos también podés influir en la historia, pedir por tus hijos y pedir más y santas vocaciones a la Iglesia de Dios. Y Dios puede estar esperando esa oración, tuya y de otras. Me llamó la atención el milagro de los pastorcitos de Fátima, el milagro para la canonización. Resulta que en el 2013, un niñito de 5 años se cayó de 6,5 metros. Estaba ya entre la vida y la muerte, más próximo a la muerte. Los papás empiezan a pedirle a la Virgen de Fátima, acuden a un Carmelo, hablan con una monjita que atiende el llamado de ellos, les ponen la situación. La monjita no se lo comunicó a la comunidad porque estaban todas en horario de silencio o de oraciones. Así que ella se quedó rezando y pensó: este niñito va a morir, así que voy a rezar por la familia. Resulta que efectivamente el chiquito ya empeoraba. Un par de días después, los papás volvieron a llamar al Carmelo. Y en esta oportunidad, la hermana que los atendió sí pasó el pedido de ellos a toda la comunidad. Todas las monjitas se pusieron a rezar, pero hubo una especialmente que lo tomó muy a pecho y que las convenció a todas de que había que pedirle a los pastorcitos la intercesión de ellos. Y corrió a la reliquia de los pastorcitos diciéndoles: tienen que salvar a este niño, porque es niño como ustedes. Horas después, la criatura empezó a mejorar. Y 15 días después del accidente mortal, salió perfectamente bien. Un gran milagro de Dios. Pero miren cómo Dios esperó que esta hermana comunicara a la comunidad, que todas se pusiesen a rezar, que esta monjita fuese a los pies de los pastorcitos e intercediese. Es decir, muchos pedidos, se multiplicaban los pedidos con confianza. Dios tenía dispuesto a dar la gracia de la curación, pero si se daban todas esas causalidades intermedias. Entonces, tomemos más en serio lo que podemos hacer. Y, ¿qué decir cuando no estamos pidiendo una curación o no estamos pidiendo una mejoría en el estado laboral, sino que estamos pidiendo lo que el mismo Jesús pide? Porque es el mismo Cristo el que nos ha pedido que recemos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos sintonizando con el corazón del buen pastor. Estamos pidiendo lo que él mismo le pide a su Padre. Entonces, a pedir con mucha fe,
para que Dios envíe más obreros a la mies. Y pedir también la gracia de las gracias, que es la perseverancia final y la perseverancia en la vocación. Eso es una gracia de Dios. Por más que demos buena formación a nuestros religiosos, por más que intentemos hacer las cosas bien, que un religioso persevere en la vocación es un milagro de la gracia. Y esa gracia hay que pedirla. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, por eso es que necesitamos de tu oración, nosotros también, para perseverar. Y que las vocaciones en la Iglesia perseveren. Hay un pasaje muy hermoso del libro del Éxodo. Está el ejército de Israel peleando contra el de Amalec, contra los amalecitas. Dios le ha pedido a Moisés que él interceda por su pueblo desde una altura, desde el monte. Ahí está el anciano Moisés, el gran intercesor, rezando. Dios le ha dicho que mientras mantenga sus brazos y sus manos en alto, el ejército de Israel va a vencer. Y efectivamente, va pasando el tiempo, Moisés intercede y el ejército va ganando. Pero resulta que los brazos de Moisés empiezan a cansar y cuando empiezan a bajarse, entonces se da vuelta la batalla y los amalecitas empiezan a prevalecer. Estaban al lado del anciano Moisés Aarón y Hur, que se avivaron de la situación. Entonces lo sentaron a Moisés en una piedra y ellos mismos le mantuvieron en alto, sostenidos sus brazos. Dice el texto del Éxodo, así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. E Israel venció. Bien, ¿se dan cuenta? Esto es lo que ustedes pueden hacer con todos los religiosos y de una manera especial con los sacerdotes. Son los sacerdotes los grandes intercesores ante Dios, porque ellos interceden en Cristo mismo, en Cristo cabeza, que es el gran intercesor ante el Padre. Cada sacerdote entonces eleva la Santa Misa, eleva sus oraciones pidiendo por el pueblo, pero también se le cansan los brazos, se le cansa el alma. Y cuántas veces, por la fragilidad, por las tentaciones, por sus dramas, por lo que sea, empieza a olvidarse de rezar o empieza a atender a otras cosas. Necesitamos entonces un Aarón y un Hur que nos sostengan los brazos. Y esas pueden ser ustedes, rezando y rezando por la perseverancia de todos y especialmente de los sacerdotes. Decía el Papa Pío XI, el sacerdote como Cristo está siempre vivo para interceder por nosotros. ¿Quién puede decir los castigos que la oración sacerdotal aparta de la humanidad prevaricadora y los beneficios que le procura y obtiene? Pero el sacerdote tiene que rezar. Ustedes con la oración lo están sosteniendo. Les mando la bendición a todas, les vuelvo a agradecer la generosidad y la fe que tienen al ponerse a rezar así por las vocaciones. Pero además les prometo, y en nombre de tantos sacerdotes, elevar las oraciones de ustedes, las intenciones de ustedes, a través de la Santa Misa, que le lleguen al Padre Celestial. Que la Virgen Santísima, que el Inmaculado Corazón de María las proteja siempre y siempre también las tenga con sus intenciones en el corazón.